vamos a hablar sobre el principio de la responsabilidad. El principio de la responsabilidad. Y el propósito es que cada cristiano despierte en él el sentido de la responsabilidad. Gloria al nombre del Señor. Para poder servir al Señor y para poder cumplir el encargo que el Señor nos hizo, o sea, la gran comisión. Hay un mandato, hay un imperativo de Dios que dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Yo le pregunto, ¿a quién le dice él eso? ¿A quién se lo dice? O sea que si usted o yo pensamos que es a otro que se lo dice, no lo vamos a hacer. Pero ese es a todo aquel que lo conoce a él como Salvador y que es salvo, ¿no? Porque el que es salvo debe compartir la experiencia de salvación que tiene. Amén. Aunque no es una obligación, sin embargo es un imperativo, porque cuando Dios dice que hagamos algo es porque lo podemos hacer y lo debemos hacer. Aunque testificar de Cristo no puede ser nunca una obligación, que la gente lo haga porque alguien lo obliga, sino que vemos en la palabra de Dios, vemos que todos los que estuvieron en encuentro con el Señor Jesucristo, aún Él les dijo por algunas circunstancias, Él les decía: no lo digan a nadie, y ellos salían a publicarlo, porque posiblemente Él quería seguir, digamos, evangelizando y hablando la palabra sin esa terrible oposición. Entonces, cuando alguien salía a publicarlo, entonces se explotaba esa rebeldía y había una oposición. Pero mire que en vez de decirle que fuera y lo dijera, más bien decía: no lo hagan. Amén. Pero la persona agradecida no, aún así no callaba. Amén. La persona que considera la salvación. Sin embargo, el mandato y la gran comisión está para toda la iglesia de todos los siglos. Ya la iglesia del siglo pasado ya no existe en la tierra, porque todos murieron. Está la iglesia del presente. Así que esta iglesia del presente tiene sobre sus hombros esta responsabilidad de predicar el evangelio a toda criatura. Pero si ustedes observan las palabras, él dice, primero dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Oiga, ¿quién es nuestro Dios? No, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y estaba hablando como hijo, ¿no? Porque como Dios, a Dios ninguno le dio la potestad, sino que Él la tiene porque Él tiene todo el poder. Aquí hablaba como hijo. Toda potestad me es dada. Porque ese mismo que es hijo es el mismo que es padre también. Lo que pasa es que es hijo en su manifestación como humano. Eso lo tenemos claro, ¿verdad? Por eso es que tenemos que tener claro que hijo de Dios nunca es en el cielo, sino a partir de Belén. Y esa manifestación de hijo era necesaria para que la raza humana perdida fuera redimida. Amén. Entonces, en esa manifestación como humano, como hijo, él dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo creo que esa potestad la está diciendo no tanto hacia la esfera del universo y de otras cosas, aunque Él como Dios lo tiene todo poder en todas las cosas. Sin embargo, lo está diciendo dentro del campo del reino de Dios. Amén. Dentro del campo del trato con los seres humanos, dentro del campo de contrarrestar las fuerzas del pecado, del mundo y de Satanás. Porque cuando Él dice: id y predicad el evangelio a toda criatura, hay oposición de aquel que está como el emperador de la muerte, como el príncipe de la potestad del aire, con todos los demonios que comanda, estarán opuestos para que se predique. Pero ya vemos
que esa oposición ante el poder de Jesucristo de nada vale. Porque están vencidos, amén, por la obra de Cristo en la cruz. Por lo tanto, cuando él dice, bueno, toda potestad me dada, porque si él hubiera dicho, bueno, vayan y prediquen, pero dice, bueno, ustedes van a ir a predicar a todo el mundo, a toda criatura, pero sepan que yo tengo toda potestad en los cielos y en la tierra. Así que vayan confiados a hacerlo. Y además les doy autoridad para que reprendan demonios y los saquen. Amén. Entonces por eso él nos manda a hacer esta obra. Gloria al nombre del Señor. Y luego termina diciendo el versículo 20, y he aquí, amén, qué cosa maravillosa, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Algunos dicen, yo estaré, pero si usted lee el versículo, no dice yo estaré, yo estoy. Es en tiempo presente. Pero también hay otro detalle que ponerle atención, porque eso lo estaba diciendo los apóstoles, o sea, a la iglesia de ese tiempo, que hace más de 2000 años, le dijo esas palabras. Pero a esa iglesia de ese tiempo, a los predicadores de ese tiempo, ya no le está diciendo eso, porque ellos no existen ya en la tierra. Y la obra hay que seguirla haciendo. Entonces, ¿a quién le dice él hoy esas palabras? A la iglesia del presente. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en San Marcos añade algo más en el capítulo 16 al terminar, y dice, y ellos saliendo, después de la gran comisión, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor, porque uno no va solo a predicar, Él va con nosotros. Y confirmando la palabra con las señales que la seguían. No nos olvidemos de las señales. Este evangelio nunca va vacío. Lleva poder del cielo. Va acompañado con milagros, con sanidades, con poder sobre la fuerza del enemigo. Este es el reino de Dios. Amén, porque si uno trata de predicar y hacer las cosas con la fuerza humana, no le van a resultar. Esto es con el poder de lo alto. Bendito el Señor. Te quiero que miremos esta mañana esa parte de la responsabilidad que tiene cada creyente de hacer esta obra. Bendito el Señor. Yo quiero también definirles lo que es la palabra responsabilidad. Recuerden que esa palabra la usamos mucho. Si fulano de tal es responsable de algún hecho bueno o malo, es responsable. Es decir, que bajo su responsabilidad se hizo. Entonces, responsabilidad es un principio que se origina en Dios. Él fue el que nos enseñó a ser responsables. Amén, gloria al Señor. Que cuando el hombre lo asume, cuando el hombre asume ese principio, se convierte para él en un valor que lleva a su conciencia y que le permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos. Amén. Se lo llaman responsabilidad. Otra vez se lo repito. Entonces es un principio que se origina en Dios, que cuando el hombre lo asume, ¿sí? Tengo responsabilidad. Por ejemplo, soy responsable de mi familia. Es una responsabilidad. Amén. Soy responsable de la empresa que dirijo. Soy responsable de tal cosa. O soy responsable del mensaje que Jesucristo ordenó que dijéramos. Amén. Entonces, cuando el hombre lo asume, que de pronto muchos no asumen la responsabilidad, se convierte para él, para el que lo asume, en un valor que lo lleva a su conciencia. Por eso de la responsabilidad va en la conciencia. Y eso es muy importante para el servicio a Dios. Cuando uno dice, bueno, tengo este cargo, tengo este ministerio, y bueno, estoy muy ocupado, tengo muchas
digamos, oposiciones para esto, pero eso lo llevo en el alma, yo no puedo dejar de hacer esto. Eso se llama responsabilidad, que también se le dice compromiso. Mientras el creyente no asume eso y lo trae a su conciencia, va a ser difícil que haga las cosas, porque va a encontrar toda clase de pretexto para no hacerlo. Entonces, se convierte para él en un valor que lo lleva a su conciencia, que le permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos. Amén. Si son negativos, se meterá en problemas horribles, como hay muchos. No tienen responsabilidad ni con su propia vida. Pero el hombre de bien, la mujer de bien, tiene responsabilidad ante Dios, ante la familia, ante la sociedad, ante todo. Y mayormente ante la iglesia, ante el Señor. Amén, alabanzas al Señor. Toda esta responsabilidad que va en la conciencia de la persona, siempre va en el campo de la moral, de lo moral. Es algo que lleva, que digamos, que guía su vida, que impacta su vida, y de acuerdo a esa responsabilidad, él va a vivir su vida y va a cumplir con sus compromisos. Eso tiene mucho de moral, que a la vez, cuando pasa al plano ético, que quiere decir poner en práctica, amén, lo que es la práctica de la responsabilidad, se establece la magnitud de dichas acciones y de cómo afrontarlas. Una cosa es que yo llevo dentro, debo hacer algo, ¿no? En lo moral, siento responsabilidad, pero no solamente se puede quedar internamente, sino que tengo que llevarla a la práctica. Amén. Sea negativo, sea positivo. Porque cuando alguien dice, bueno, yo aborrezco a tal persona, yo, ya sabe, yo no voy a decir la palabra porque es muy fuerte, pero hay de no, yo tengo que hacerle algo a esa persona. Bueno, ese es un desvío total de lo que Dios dice, pero la persona lo siente en su conciencia y va y lo hace. Pero cuando lo haga, va a quebrantar leyes morales, sociales, penales. Te va a responder a las consecuencias de ese desvío de su responsabilidad. Amén. Pero cuando es en la parte positiva, entonces al llevarlo al campo de la ética, o sea, de la práctica, entonces va a mirar la magnitud de dichas acciones y de cómo afrontarlas. Dice, bueno, estoy convencido que yo, como un hombre salvo, una mujer salva, Jesús dice en su palabra que debo predicar el evangelio. Amén. Usted comienza a considerar la magnitud de esas acciones. ¿Cómo las controlo? ¿Lo estoy haciendo o no lo estoy haciendo? Si lo lleva en su conciencia la responsabilidad, él lo va a hacer. Si yo no puedo dejar de hacer esto porque Dios me lo manda. Esa es responsabilidad. Amén. Alabanzas al Señor. Vamos a mirar ahora que el mismo Señor Jesucristo nos puso el ejemplo. Es que Él mismo lo dijo y Él mismo lo hizo. Vamos a ir entonces a la escritura de San Mateo, capítulo 20, para mirar el ejemplo que el Señor nos pone. San Mateo, capítulo 20. Vamos a mirar a partir del versículo 28. O regresemos un poco para tomar mejor sentido. Entonces, capítulo 20, versículo 20, voy a leer aquí este pasaje.
para tomarle el mejor sentido. Mire lo que pasó aquí. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Miren que esa petición, otro evangelista dice que fueron los hijos, acá dice que fue la madre. De todas maneras, cada cual registra una parte de ese incidente. Sin embargo, miren ustedes la intención. Ella lo que estaba pensando era el privilegio para los hijos. No estaba tanto pensando en servir, sino que tuviera unos puestos muy altos en el reino. Por lo que sigue se demuestra eso. Entonces Jesús respondiendo le dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. ¿Sabe usted cuál es el vaso y el bautismo? Nada menos que aquella burla pública en la calle de Jerusalén con el madero en los hombros, cayéndose, levantándose y dándole látigos y gritándole, escupiéndolo. Ese es un vaso que estaba tomando. El padecimiento. Y luego la misma muerte. Es decir, que para llegar a alturas hay primero que beber el vaso. Dice, no, yo estoy aquí, yo voy a escalar y no. Aquí, en la iglesia del Señor, Él mismo nos pone el ejemplo. Para llegar a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores, para la iglesia y tener una iglesia que lo alabe, tomó ese vaso de el sufrimiento y la misma muerte. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bien, entonces sigue diciendo. Ellos dijeron, tan facilito, ¿no? Podemos. No es nada el decirlo así con la boca, sino vamos a ver cuando nos toque el sufrimiento por servirle a Él. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis. Ellos también, después que ya que entendieron y se consagraron, después fueron atacados fuertemente por el nombre del Señor y algunos fueron asesinados. En verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Dios, en su inmensa sabiduría, es el que sabe las personas que alcanzarán estar allí, reinando con Él. Amén. Pero está diciendo que el camino para llegar a estar en el trono de Dios, junto con Él, es a través del sufrimiento y del servicio. Porque más adelante sigue diciendo en el versículo 24, dice, cuando los 10 oyeron esto, porque eran 12 apóstoles, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los... ¿Por qué se enojaron los otros 10? Como quien dice, bueno, mire, ya están buscando los mejores puestos, ¿y nosotros qué? ¿Ustedes creen que son los mejores? Son mejores que nosotros. Es decir, que todos estaban en la misma. Buscando grandeza, pero sin servir. Entonces Jesús, llamándolo, les dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones, comienza a quitarles ese deseo de poder, ¿no? Y ese deseo de tener los primeros puestos. Dice, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Así que ustedes por esos puestos grandes que quieren, no es que se van a enseñorear de nadie. Porque hay un solo Señor. Amén, alabanzas al Señor Jesús. Ellos, los gobernantes de las naciones, se enseñorean de ellas. Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros
No será así. Así que los desinfló con el deseo de estar en los primeros puestos. Amén, gloria al Señor. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Amén. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será nada menos que vuestro siervo. ¿Entendemos todo esto, hermano? Y luego termina con estas palabras. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermano, no vino para ser servido. Si Él no vino para ser servido, cuánto menos yo, ¿no? Hay que entender que es para servir. Amén, alabanza del Señor. A veces uno porque la Biblia se complementa, no se contradice. La Biblia dice que los que trabajan en predicar y enseñar sean dignos de doble honor. Y yo he pasado mucho por esto, cuando me bajo de un carro, ya está un hermano, hay un pastor, me agarra la maleta, el otro me agarra por acá cualquier cosa que lleve. Hermano, vamos a llevarlo y todo. A mí me da como pena eso. Pero después me acuerdo de lo que dice la Biblia, están cumpliendo la Biblia también. Amén. Pero de todas maneras, en esas giras que uno va haciendo es a servir, no es otra cosa. Siempre es a servir. Entonces el mismo Señor Jesucristo nos pone el ejemplo de servir, de la responsabilidad que le toca a uno. Esa oración que el Señor hizo en el huerto de Getsemaní, muchos la han leído, ¿verdad? Donde dice que Él se alejó de los apóstoles y le dijo, vengan conmigo y oren conmigo. Pero cuando ya estaban allí, se alejó un poquito y se fue solo a orar. Y Él decía, Padre, si es posible que pase esta copa de mí sin que yo la beba, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí estaba como hombre, que no era nada pequeño lo que le venía. Hermanos, si a usted y a mí nos duele que alguien nos insulte y que alguien nos pegue, ¿qué tal el mismo Dios encarnado que a sus criaturitas dándole bofetada y escupiéndole y dándole látigo? Es una cosa terrible. Y Él tenía que pasar por ahí. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Amén. ¿Quién quiere vivir en la voluntad del Señor? Para vivir en la voluntad del Señor hay que hacer la voluntad de Él, no la nuestra. Como alguien decía en cierta ocasión predicando, hay muchas personas que más bien le están dando orden al Señor, que el Señor se convierta en un servidor de ellos. Señor, hazme esto, Señor, hazme esta cosa, hazme esto otro, y hazme, y contéstame y respóndeme por esto, pero ellos no están dedicados a hacer la voluntad de Dios. Amén. Eso no quiere decir que usted no va a orar por las necesidades, claro que sí va a orar. Pero el que va a orar por las necesidades para que el Señor le bendiga, tiene que estar haciendo la voluntad del Señor. Por eso es que dice la palabra de Dios que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Porque la palabra Señor en la boca de una persona que no está sujeto a la voluntad de Dios, ni siquiera le luce. Porque la palabra Señor quiere decir, Él es mi amo, Él es mi dueño, Él es el que me manda en todo, yo solo estoy para obedecerle a Él. Amén, amén, bendito el Señor. Entonces, tenemos estas escrituras tan preciosas y vamos ahora también a mirar en el capítulo 11 de San Mateo. Vamos mirando de la responsabilidad. Porque cuando Jesús vino a salvarnos, por eso dice que la Biblia dice que Él, cuando el Espíritu Santo vino sobre Él,
se le dijo a Juan el Bautista: sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece en él, ese es el que bautizará, el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Entonces Jesús, como el Redentor, como el Salvador, fue ungido también. Porque así como en el Antiguo Testamento el sacerdote tenía que ser ungido para poder ejercer, el rey tenía que ser ungido para poder ejercer ese reinado, y el profeta también tenía que ser ungido. Entonces, él cumpliendo ese principio, también fue ungido para hacer esa obra de la redención. Por eso él se le dice el Cristo, que quiere decir el ungido. Cristo es palabra griega y Mesías es palabra hebrea, que quiere decir el ungido, el que estaba preparado para salvarnos. Por eso es que viene ese principio de Dios, que para poder hacer algo para Dios debe ser ungido para poderlo hacer. Amén, hermanos. De allí viene la doctrina del bautismo del Espíritu Santo. Si de ese principio se desprende de que toda obra que se va a hacer para Dios, como no es obra material, sino espiritual, debe estar preparado por la unción de Dios en su vida. Y por eso es que el Señor a todos los que creen en Él de corazón, los bautiza con el Espíritu Santo para que puedan servirle. Amén, amén. Bueno, algunos han dicho en cuanto a esto de servir, hay dos extremos. Hay el extremo en que algunos dicen: no, es que la persona, aunque no haya sido bautizado en el Espíritu Santo, él puede ser miembro de la junta local, puede ser director de un comité. Bueno, hasta allá yo no creo que la Biblia aprueba eso, porque el que va a tener un cargo debe tener la unción del Espíritu para que tenga la capacidad de Dios. Amén. El otro extremo es que, como no ha sido bautizado en el Espíritu, ni siquiera puede barrer el templo, o arreglar las bancas, o arreglar unas sillas para un culto. Ese es otro extremo, porque ya ese no es un trabajo espiritual, es servicio de Dios también, pero no tiene una responsabilidad como de predicar, de administrar, de dirigir. Amén. Entonces el Señor fue ungido para hacer todo este trabajo. Entonces en el capítulo 11 de San Mateo, al final del capítulo, voy a mostrarles acá cómo es esto de que cuando nos entregamos al Señor, inmediatamente contraemos compromisos y responsabilidades con la obra de Dios. No es que, bueno, yo estaba perdido en tinieblas, dispuesto a la condenación, pero Él me salvó y ya estoy contento y nada más, sino que cuando nos venimos a Él, nosotros contraemos compromisos con su obra. Oiga estas palabras, leamos desde el versículo 25 de San Mateo 11. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ahí está la primera oferta. Listo, usted está cargado del pecado. Él lo llama para quitarle la carga del pecado y que usted descanse. Pero inmediatamente que ya nos quitó la carga y estamos descansando del peso del pecado, entonces nos da su responsabilidad. Amén. Eso hay que entenderlo. Uno puede quedarse gozoso y nada más y no hacer nada. No tiene que hacer algo para la obra de Dios. Y cada cual va a hacer lo que Dios le va a indicar que va a hacer. Estamos insistiendo en esto porque, por ejemplo, en una iglesia como esta, que es grande, se puede decir,
Para darle un cargo a cada uno de los hermanos había que inventar 700 cargos. Pero es que servir a Dios no es porque tenga un cargo. Es que el asunto de los cargos son administrativos. Porque se necesita hacer unos comités para trabajar, para organizar. Pero el servicio a Dios es de cada persona que es salvo, a quien Dios ha puesto en él habilidades para servirle. Ha puesto un don en él. Pero como esto prácticamente muy poco se ha enseñado, los creyentes preguntan, hermano, pero ¿cómo puedo saber yo que tengo un don? Figúrese la pregunta. Entonces, si comenzamos por ahí, las cosas están bastante atrasadas, ¿no? Pero bueno, explicando la palabra de Dios, las personas pueden descubrir cuál es el don que tienen. Son habilidades que Dios da para que las personas desempeñen como un impulso, un deseo de hacer algo. Pero para que sienta ese deseo, tiene que estar consagrado al Señor, lleno del Espíritu Santo. Cuando digo lleno del Espíritu Santo, no quiere decir que fue bautizado en el Espíritu, porque muchos que han sido bautizados en el Espíritu han descuidado su vida cristiana y ni siquiera sienten deseo de hacer nada. Y están bautizados con el Espíritu Santo, porque han descuidado, porque cuando uno, a partir de que recibe el don del Espíritu Santo, debe conservarse lleno del Espíritu. Y seguro que se va a aflorar en su vida un don, por lo menos, o varios dones de Dios. Amén. Porque aquí viene la responsabilidad. Ya leímos allí donde dice que yo los haré descansar. Pero en el versículo 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Amén. ¿Ahí esto qué, Señor? Si dice que nos vas a quitar la carga para darnos otra carga, entonces ¿eso cómo es? No, es que la carga del pecado es una carga onerosa. ¿Qué quiere decir onerosa? Imposible de llevar. Una carga aplastante que la persona no puede más, que lo va a sucumbir en la condenación eterna, que lo va a degradar socialmente, físicamente, espiritualmente. Pero mire cómo usa él la expresión para darnos su carga. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Así que si un creyente que es salvo no aprende a ser humilde y a ser manso, aún va a tener problemas. Amén. Porque dice que si aprendemos de él la humildad y aprendemos de él la mansedumbre, dice entonces hallaréis descanso. Mire, porque el primer descanso es que nos quita la carga del pecado y quedamos sin carga y nos da su yugo, que es la responsabilidad de lo que hay que hacer en su obra. Amén. Pero aún el que es salvo, si no aprende la humildad, si no aprende la mansedumbre, no es que tenga carga de pecado, sino que por eso de no tener mansedumbre, de no tener humildad, va a tener problemas que lo van a agobiar mucho. Vamos a poner un ejemplo para que pueda quedar esto más claro. Conmigo mismo lo voy a poner. Bueno, si yo sé que alguien dijo algo malo de mí, o que de pronto pensé yo que me iban a dar un privilegio, me iban a poner en alto en alguna cosa, pero no fue a mí sino a otro. Entonces, si yo no soy humilde, ya yo comienzo a estar mal. Mire, pusieron a aquel. ¿Quién dijo que tiene la capacidad mía? Entonces ya yo no estoy bien. Pero si yo tengo humildad, yo me alegro que nombraron a aquel. Y yo sigo feliz en la vida. Amén. Oye, hermano, lo felicito, gloria a Dios. Pues dice la Biblia que cuando un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan.
Pero cuando un miembro padece, todos con él se duelen. Piensa en su cuerpo, hermano. Cuando usted se alimenta con un buen alimento y hay ese mecanismo de ingerir los alimentos y repartir todos los nutrientes al cuerpo y a todos los miembros, todos están alegres. Amén. Hay fuerza para trabajar, hay inteligencia. Pero cuando un miembro del cuerpo recibe un golpe, ¿qué hacen los demás miembros? Vea, uno por ahí trabajando se golpea con el martillo un dedo, todo el cuerpo quedó inmóvil y es un solo dedo. Todos con él se duelen. Pongamos la atención a lo que dice la Biblia. Así que cuando a un hermano le pase algo, usted debe dolerse de eso si es miembro del cuerpo. Amén. Eso es lo que dice la Biblia. Es que una congregación no es un montón de gente cantando y orando. Una congregación es gente que cree en el mismo Jesucristo que creemos todos y que nos amamos los unos a los otros y que nos integramos como hermanos en Cristo. Amén, bendito el Señor. Por eso ven ustedes todo el trabajo que estamos aquí propagando y programando, es para que haya integración en la iglesia, para que nadie esté como rueda suelta, que nadie sabe qué le pasó al otro, porque tenemos que entrar en la humildad y en la mansedumbre, para que haya descanso para el alma. La mansedumbre nos lleva a otra virtud, que es el perdón. Amén. No me hizo tal cosa, pero yo no me siento ofendido por eso. Señor lo ayude. Y listo, sigue el camino feliz. Amén. Gloria al Señor. Nos lleva también al amor. El perdón nos lleva a la paz. Amén. Gloria al Señor Jesús. Entonces hay que tener claro lo que el Señor nos dice. Entonces aquí mire lo que sigue diciendo en el versículo 30. El 30 dice, porque mi yugo es fácil. Amén. Bueno, Señor, nos quitaste la carga del pecado y nos quitaste el yugo de Satanás y me vas a dar tu yugo y tu carga. No, pero espera ahí. Es que la carga mía, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es decir, es una carga que no la vas a sentir, porque es ligera. Amén. Así que el creyente, para servir a Dios, tiene que hacerlo con responsabilidad, tiene que hacerlo con sacrificio, porque no es como cumpliendo un mandato de mala gana, porque el que cumple, lo cumple porque hay un castigo. Entonces, bueno, aquí estoy en la empresa, tengo pereza hoy, pero hay un reglamento de la empresa, me cogen por ahí sentado, me botan, te voy a trabajar, aunque sea de mala gana. En la iglesia no se puede hacer así, porque en la iglesia es voluntario y es por gratitud de la salvación y por amor al Señor. Entonces por eso Él dice, cuando ustedes hagan todo lo que se les ha ordenado, entonces digan, siervos inútiles somos. Yo les he dicho que duré mucho tiempo con ese versículo que no lo podía entender. Por eso es que yo les aconsejo que cuando vean un versículo que no lo entienden, lean todo el capítulo y mediten. Cuando yo leí todo el capítulo, me di cuenta que era. Digo, con razón. Lo que está diciendo es que el que sirve por amor hace más de lo que le ordenan. Amén. Uno no está escatimando nada, porque es que ama. Amén. Y el que ama quiere hacerle bien a quien ama y no se cansa de hacerlo y quiere lo mejor para él. Y se lo hace un hombre por una mujer por un hombre. ¿Cuánto más debemos hacerlo por el Señor Jesucristo, que es nuestro Dios y Salvador?
Porque ese hombre que amaba tanto a aquella mujer y que hizo todo porque estaba apasionado por ella, la mujer más tarde le da un golpe. O lo contrario, el hombre, ¿dónde están las palabras que me diste que me amabas tanto? Me querías hasta bajar la luna, las estrellas, y ahora... Sin embargo, la gente cuando se apasiona, vea, hace lo imposible casi por hacerle bien a la persona que ama. Pero cuando usted piense en Jesucristo, nuestro Dios y Salvador, usted diga, Él dio su vida por mí. Él es el que me sustenta, Él es el que me guía. Es el que me ama verdaderamente. El que me perdonó de mis pecados. El que me ha dado vida eterna. Amén, gloria al Señor. Entonces uno va a hacer el sacrificio. Gloria al nombre del Señor. Los obstáculos que se le presenten los va a vencer solo por el amor al Señor. Así que no valdrán pretextos. Gloria al Señor. Yo hablaba con un hermano y le decía, bueno, usted tiene sus hijos, yo tengo mis hijos, y llega el papá y le dice al hijo, hijo, mire, vaya a hacerme este mandado, hágame tal cosa. Entonces le dice, ay, pero papá otra vez a mandarme, yo no quiero hacer eso, pero como bueno, tengo que ir a hacer. ¿Eso agrada al papá? Bueno, y esos somos nosotros que somos, comparados con el Señor, dice que somos malos, ¿no? Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que le piden? ¿Quién de vosotros, que si su hijo tiene hambre y le pide un pescado, le dará una serpiente? Oiga, qué cosa terrible. Si le pide pan, le dará una piedra. Si le pide huevo, le dará un escorpión. ¿Quién lo hace? Nadie en este mundo lo hace. Porque los padres amamos a nuestros hijos. Es lo más natural. Y dice la Biblia en el Salmo 103, dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Por eso Dios no está pidiendo que usted sea perfecto. Bueno, como tronando en el cielo. Bueno, tú, mira que me fallaste, así que te voy a castigar. No, Dios no es así. Él conoce nuestra condición. Y se acuerda de que somos polvo. Él lo que quiere es que usted lo ame. Es decir, que lo ame y que camine en el camino de la perfección. Amén. Por lo tanto, hermano, cuando usted vaya a hacer algo para el Señor, hágalo con toda la pasión de su corazón. Porque hacer algo a medias y de malas ganas para que Dios se desagrade, sea que mejor no lo haga. Y sería uno demasiado desagradecido hacerle algo a Dios de mala gana. Pero hay algunos hermanos que lo hacen y no se dan cuenta que lo están haciendo. Porque ellos no lo han dicho. Dicen, es que yo no quiero servirle al Señor. No lo dicen con la boca así, yo no quiero servirle. Pero se le entrega una responsabilidad y entonces no le ponen esa pasión, ese amor para hacerla, sino que se van dejando llevar por cualquier pretexto pequeño, que van llegando tarde, que no se les ve esa alegría. Entonces parece que fuera nada, pero así uno está desagradándolo a Él en vez de agradarlo. Amén. Leamos un poco más. Vamos aquí hablando del trabajo, ¿no? Del trabajo del Señor.
San Marcos 6:30. Les vamos a mostrar con estos versículos cómo era el trabajo del mismo Jesús, cuando Él dijo: yo no he venido para ser servido, sino para servir. Dice San Marcos 6:30 al 34 de la siguiente manera: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Ese es el trabajo de Jesús con sus apóstoles. Y Él mismo le dijo: vengan y descansen un poco. Recuerden, y recuerdo yo también, que hay que descansar. Cuando uno trabaja fuerte en todo, en la material o en la iglesia, hay que darse un descansito porque, amén. Está mirando a mi esposa por aquí. Alabanza al Señor Jesús. El que le trabaja al Señor, pasan años y parece que no ha hecho nada, y sigue trabajando y sigue trabajando, y nunca se le acaba ese deseo de servir. Primero porque ama al Señor, y segundo porque Dios le dio el poder para hacerlo, le dio un don, amén, para que lo haga incansablemente. Entonces dice que ni para comer tenían tiempo. Y mire lo que pasa, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Vamos a descansar, Él con los apóstoles. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos, oiga, y se juntaron allí. Y salió Jesús y vio la gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. O sea que el descanso se convirtió en otra tarea más. Pero cuando los vio no se disgustó, sino que tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tienen pastor. Amén. Eso es la pasión que no se puede acabar de un creyente. Amén. Hay necesidad, hay niños que enseñar, hay jóvenes que enseñar. Amén, gloria al Señor. Hay gente que no conoce a Cristo. Es decir, hay que seguir haciendo este trabajo. Amén, bendito el nombre del Señor. Cualquier clase de trabajo que le haya tocado, hay que seguirlo haciendo, porque es para Él, es para Él, es para Él, es para Él, es para la gloria de Él, es para agradarlo, para que su obra siga adelante. Aleluya. Bendito su glorioso nombre. Así que mire, salieron a descansar. Es como cuando saben las iglesias que hay un pastor por allí descansando en un hotel. Tiene que esconderse y apagar el celular. Pero como sepan que está por allí, venga, que le vengan en la cara aquí la predicación en la frente de uno. Venga para que predique. Pero gracias a Dios por eso, ¿no? Pero uno tiene que organizarse y vamos a descansar, a descansar. Pero cuando se va a trabajar, es a trabajar. Amén. Hay un presidente que le preguntaron: ¿cómo va usted a arreglar este país? Dice: trabajar, trabajar y trabajar. Así que ¿cómo vamos nosotros a salvar la gente y a que permanezcan los que tenemos acá? Vamos a trabajar. Vamos a servirle con amor. Vamos a meternos en este servicio llenos del Espíritu Santo. Vamos a adorarle, gloria al Señor. Vamos a amarlo con todas nuestras fuerzas. Y que esta obra siga adelante. Y como nos ha enseñado el hermano Eliseo Duarte, dice: Dios da fuerza según el trabajo. Mientras más trabaje, más fuerza tendrá. Más unción tendrá. Alabanza al Señor. Sería vergonzoso para nosotros
que los que están en grupos violentos o en grupos de drogas y de otras cosas, sean más tenaces que nosotros en sus actividades. Amén. Hay personas que comienzan el viernes por la noche a tomar y a bailar y a reírse y a parrandear, y se pasó el sábado y se pasó el domingo y se sienten felices. Aparentemente no. Pero un pentecostal, cuando ve que el culto se está pasando 10 minutos más, ¡ay! Ese predicador viene a alargar esa predica. Gloria al Señor. Llegar a esta condición, que se alegre más con algo que no es espiritual que en un culto. Yo digo esto para que pensemos en esto. Yo mismo lo he pensado. Yo no puedo alegrarme más con otra cosa que alegrarme con un culto que le estoy rindiendo a Dios. Por eso yo, ahora que estaban los hermanos cantando, y yo pasé acá a decirle, pero digo, esto es que estamos cantando una cosa maravillosa. Pero lo estábamos como cantando como rutinario, que como que vamos a pensar en lo que estamos cantando. Es que es adoración para Él. Es que lo digamos con el corazón, con el alma. Porque eso es lo que el Señor recibe. Amén. ¿O qué es lo que hace la gente inconversa, ¿no? Que no tiene a Cristo con sus talentos que tienen? ¿Qué hace un músico? O un conferencista, o un profesional, perfeccionar y perfeccionar su vocabulario, su conocimiento, para que cuando él llegue frente al público, la gente sea impactada con lo que él dice. Los que cantan, los músicos, entonces van a perfeccionar su canto, sus voces. ¿Para qué? Para que cuando el público sepa que él va a llegar a una ciudad, la gente está esperándolo con aquella pasión. Ahora que yo venía de República Dominicana, y cuando llegué ahí al aeropuerto de Bogotá, la policía tenía que tener como unos lazos así porque una cantidad de jovencitos, casi todos adolescentes, pues venía un grupo creo que de Rusia, de música moderna. Y oí de lejos oíamos ese escándalo. Cuando alguien se asomaba, pensaban que era él. ¡Ah, ya viene! Y no era. Y de pronto con la maestra. ¡Ah! Oiga, qué pasión de una persona que canta. Y que aquí frente a Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, uno no tenga pasión para cantarle a Él. Amén. Que no tenga deseos de servirle. Yo le aconsejaría, no deje que su vida cristiana se decaiga tanto. Hay que buscarlo en oración. Hay que buscarlo en ayuno. Hay que buscarlo en vigilias. Y estos no son ayunos programados y vigilias programadas. Vigilias en su casa. Su ayuno usted lo puede hacer personalmente. Lectura de la palabra de Dios. Porque es que uno tiene que sentir que mi vida va decayendo, no puedo seguir así. Porque es que yo soy un cristiano que debo estar todo el tiempo lleno del Espíritu Santo. Gozoso, amén. Porque las luchas de la vida también son fuertes. Y para que no me vayan a sorprender todo débil, yo debo estar fuerte en el Señor. Como dice el apóstol Pablo, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vamos casi a terminar con otra escritura que vamos a leer. Primera a los Corintios 15:58. ¿Cuántos se lo saben de memoria? Así que, hermanos, estad firmes y constantes. Amén. Firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor,
porque el trabajo en el Señor no es en vano. Él no es injusto para olvidar el trabajo de vuestro amor. Mire, en cierta ocasión aquí en una reunión yo les estaba diciendo a los hermanos servidores eso. Me di cuenta en ese momentico que estaba leyendo, que iba a enseñar. Me di cuenta de eso. El trabajo de vuestro amor. Dios no es injusto para olvidar el trabajo de vuestro amor. O sea que el trabajo que hacemos debe ser por amor a Él. Porque no hay otra forma. Bendito el Señor. O sea, no hay otra forma que le agrade a Él, sino que debe ser con el amor. Y tenemos también 1 Timoteo 3, 8 al 13. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 8 dice, hablando de los diáconos, recuerden hermano que los diáconos son los servidores de la iglesia. Y cada creyente debe ser un diácono. Amén. Dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres, o sea, las diaconisas, asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué es un diácono? Un servidor del Señor. Y los que ejerzan bien el diaconado, ¿quiénes son los que ejercen bien el diaconado? Los que lo hacen con voluntad, los que lo hacen con amor, los que lo hacen con sacrificio, son los que ejercen bien el diaconado delante de Dios. Y ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Bendito el Señor. Pónganse de pies. Vamos a pensar este momento que vamos a orar en la responsabilidad. ¿Cuántos levantan la mano? Digan, la responsabilidad que tengo ante el Señor. La asumo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Hay que hacerlo, hay que seguir adelante. Porque servimos es para Él. Y cuando algo se oponga o que alguien allí en el grupo lo miró mal, le dijo cosas, usted no voy a entregar este cargo porque no, usted no va a entregar nada que va a hacer, que está haciendo para Dios. Hay que seguir adelante. Bendito el Señor. Oremos todos y démosle gracias y nos ponemos ante Él diciendo, Señor, aquí estoy, te quiero servir.